Muy buenas tardes. Ya estamos más de 180 alumnos, futuros abogados. Es un gusto poder compartir con ustedes esta clase virtual. ¿Qué más que clase? Es una charla de retroalimentación, de reforzamiento, de contenidos que en materia civil ustedes fueron viendo durante su preparación, durante su formación como estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala. Muchas gracias a todos, Dios los bendiga y de verdad no olvidemos que lo que somos y lo que vamos a alcanzar no es porque seamos muy buenos, muy doctos, sino por la misericordia de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. El saludo a todos y si alguno ya está descansando, ya se fue a algún lugar retirado, pues ojalá se lleve sus apuntes. Qué cansado es descansar. Y para los que están estudiando privados no hay tiempo para eso. Pero si se va por ahí, llévese sus apuntes. Y mientras otros se están distrayendo, usted puede estar preparándose no solo para el privado, sino para la vida profesional. Esta tarde tenemos la oportunidad de ingresar a otro contenido importante. Vamos a rememorar contenidos de trascendental importancia que tienen que ver con las instituciones de la sucesión hereditaria y, por supuesto, su fundamento de ley. Cuando hablamos de la sucesión hereditaria, respetables y futuros colegas, vamos a intrometernos, vamos a incorporarnos al libro tercero de nuestro Código Civil. Y es bueno ir sentando, reforzando las bases de nuestra preparación para que no solo en el examen técnico profesional, sino para su ejercicio como tales, nos pueda servir. Entonces, hoy ingresamos a la sucesión hereditaria. Acompáñenme, vamos juntos a iniciar este tema y veamos los aspectos que trataremos de desarrollar. Las generalidades de la sucesión hereditaria, instituciones en materia de sucesión hereditaria. Recuerden que cuando hablamos de instituciones nos estamos refiriendo a conceptos que son parte vital, normas civiles que regulan este tema y que por supuesto están en nuestro decreto ley 106. Veremos las clases de sucesión hereditaria. Solo voy mencionando los temas y estoy seguro que usted empieza a recordar ya. Las formas en que se puede heredar, formas de aceptación de la herencia y de legado, la incapacidad para suceder por indignidad y por testamento, la representación hereditaria y la sucesión testamentaria. Vayamos juntos a las generalidades. Cuando enfocamos este tema de sucesión hereditaria, rápido pensamos en la mortis, en la muerte del titular de derechos. Pero veamos que mientras esté vivo el titular, el propietario, quien ejerce la tutela sobre sus derechos, acciones y obligaciones, no podemos hablar de sucesión hereditaria. Está vivo. Entonces estamos hablando de titular, de la persona que dispone de sus bienes. Y veamos que esa sucesión hereditaria es un núcleo de las relaciones jurídicas que de una u otra forma afectan o interesan a terceras personas. Le puse un signo de interrogación para que usted y yo nos entretengamos un momento y veamos. Cuando una persona, piense usted en su entorno o si usted es acaudalado, piense en usted.
Piensen que lo que algunas veces interesa, dije algunas veces, no dije siempre, a las personas que lo rodean, es ese caudal, es ese patrimonio, es el conjunto de bienes que usted tiene o que tiene determinada persona. Por eso dice que cuando hablamos de sucesión hereditaria nos estamos refiriendo a esas relaciones jurídicas que de una u otra manera van a afectar o interesan a terceras personas. Por supuesto. Por eso es de que cuando, por poner un ejemplo, cuando se contrae matrimonio, cuando celebramos matrimonio, pensamos en esas relaciones económicas que se van a generar. Pensamos en cómo ese patrimonio conyugal no pueda ser objeto de motivación o de litis inmediata. Pensamos en el régimen económico. Y cuando hay gente sensata o prevenida y tiene bienes y decide contraer matrimonio, dice sí, pero con separación de bienes. ¿Por qué? Porque puede ser que hayan, o que puede ser que la esposa contraiga matrimonio no tanto por el afecto, no tanto por el amor, sino puede ser también que vaya viendo que existe algún patrimonio. Pero bueno, me estoy saliendo un poquito, pero hay que pensar lo que es parte de la realidad nacional. Veamos que mientras viva el titular de los derechos, el propietario de los bienes, ese titular, esa persona puede generar, puede crear, puede modificar, extinguir cualquier clase de negocio jurídico. Puede enajenar, puede gravar, etc. Incluso puede crear nuevos bienes, puede adquirir nuevos bienes. Pero, ¿y qué sucede? ¿Qué pasa cuando el titular de esos derechos fallece? Veamos. Si el titular de los derechos, si el dueño de un patrimonio, si usted, si su papá, si sus abuelos fueron sensatos, o si las personas que usted se imagine fueron sensatos, en vida, de una vez asignaron, de una vez dispusieron de esos bienes y pudieron haber dispuesto por una donación, por una adjudicación, por una compraventa con reserva de usufructo vitalicio, también pudieron disponer por testamento. Pero ¿qué sucede? Si la muerte los sorprende en un momento inesperado y que el titular no ha dispuesto de sus bienes. Entonces, se fallece y no se ha dispuesto de sus bienes. Allí, ¿con qué haya dispuesto? Vía testamento. Allí surge a la vida jurídica la sucesión hereditaria. Al fallecer una persona, haya o no dispuesto de sus bienes, de la totalidad o parte de sus bienes, surge a la vida jurídica la sucesión hereditaria. Vemos que la sucesión hereditaria es la institución por la cual una o varias personas sustituyen al causante. Ya sabemos que causante le vamos a llamar al dueño de bienes que fallece, al titular de los derechos. Entonces, sucesión hereditaria es esa institución por la que una o varias personas van a sustituir en la titularidad de sus derechos y obligaciones al causante. Los derechos de sucesión de una persona se transmiten desde el momento de su muerte. Me detengo un momentito aquí. Con la práctica notarial y el ejercicio profesional, uno va dándose cuenta de que no hay un conocimiento pleno, una diferencia entre herencia y algún otro acto o negocio jurídico. Algún negocio jurídico y la herencia. Hay personas que llegan y dicen,
mire, licenciado, yo vengo a otorgarle su herencia a mi hijo. Si está el vivo titular, recordemos, ya sabemos que no puede hablarse de sucesión hereditaria, no puede hablarse de herencia. Licenciado, ¿y existe alguna normativa que genere, que compele, que obligue al titular a ceder herencia, bienes a título de herencia? No hay. Es un acto eminentemente voluntario del titular de los derechos. Pero entonces debe tenerse en claro que la sucesión hereditaria solo surge al momento del fallecimiento del titular de los derechos. ¿Cómo se realiza? ¿Cómo se realiza la sucesión hereditaria? La sucesión por causa de muerte se realiza por la voluntad de la persona manifestada en testamento. Bueno, hay una forma que puede realizarse manifestando la voluntad del dueño de los bienes en testamento. Y si no existe testamento, a falta de testamento, por disposición de la ley, es decir, la sucesión intestada. Cuando existe testamento se le denomina sucesión testamentaria y a falta de, repetimos, es intestada. Comprendiendo en uno y otro caso todos los bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte. Aló, comprende todos los bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte. Bueno, hay algunas obligaciones que se extinguen con la muerte, entonces. Sigamos bien. Transmisión de bienes, derechos y obligaciones se generan al fallecimiento del titular. ¿Estamos claros? ¿A favor de quiénes? A favor de sus herederos. Sea por voluntad del causante o por disposición de la ley, como ya lo acotamos. Es sucesión mortis causa, es decir, es igual a decir derecho de sucesión por muerte. Sucesión mortis causa, derecho de suceder por fallecimiento. Los elementos personales que podemos ver en esta sucesión hereditaria están el causahabiente o causante, el causante, el titular del derecho que fallece, se le puede decir, o el causahabiente, el fallecido. Está el sucesor. ¿Y quién puede ser el sucesor? Puede ser el heredero o puede ser el legatario. Son elementos personales, causante y sucesor. Veamos conceptos o términos que tenemos que saber, que tenemos que manejar. ¿Qué es herencia? Es el conjunto de bienes, derechos, acciones y obligaciones que se reciben, que se transmiten después de la muerte del causante. ¿Estamos? Legado. Es el bien o son los bienes específicos que se transmiten a otra persona por disposición del causante. En vida dispuso asignar un legado, un bien específico a una persona a quien le vamos a llamar legatario. Testamento es un acto eminentemente personal y de carácter revocable, por el cual una persona dispone del todo o parte de sus bienes para después de muerte. Eso es testamento, disposición voluntaria, personalísima, mediante la cual el titular del derecho dispone de sus bienes para después de muerto, asignándoselo a uno, a dos o más personas. Puede ser a título de legado, como ya dijimos. Ahora bien, ¿y qué es heredero? ¿Quién es heredero? Es la persona a quien le asiste el derecho de recibir los bienes, derechos, acciones y obligaciones de las cuales fue titular el causante, el fallecido. Creo oportuno
que ustedes, ya que tienen su Código Civil a la mano, vean, lean, que derechos del heredero, cada heredero puede disponer del derecho. Esta es una situación importante. ¿Pueden los herederos disponer de su derecho? Sí, del derecho que tenga sobre la masa hereditaria, pero no puede disponer de la cosa que forma la sucesión. Son cuestiones que tenemos que tener claras. ¿Dispongo de derecho? Sí, pero no puedo disponer de la cosa que corresponde a la sucesión. Bueno, sigamos. Tenemos suficiente material para hoy, igual que todas las semanas. Es entretenido, esto es motivante. Bueno, ya vimos herencia, ya vimos heredero, ahora veamos legatario. Legatario, ¿a quién se le llama legatario? Es la persona a quien se le deja uno o más bienes específicos en virtud de testamento. Bienes que representan una parte de la totalidad del patrimonio del causante. Aunque puede ser la totalidad. Hay algunos causantes que disponen de la totalidad de sus bienes por medio de legados. Y para esto es bueno que veamos que la asignación a título universal, y eso es bueno regresar, retrotraer, fortalecer. La asignación a título universal se llama herencia. La asignación a título particular se llama legado. El título, ¿cuándo es universal? Cuando se sucede al causante en todos sus bienes y obligaciones transmisibles, a excepción de los legados. Y el título es particular cuando se sucede en uno o en más bienes. La sucesión puede ser en parte testada y en parte intestada. Significa que el causahabiente, el causante o el fallecido son sinónimos, ¿verdad? Puede ser que haya dispuesto de alguno de sus bienes en testamento y que otros bienes pues ya no pudo disponer de ellos. Entonces, esa parte de la cual esos bienes que no dispuso el causante en vida se llaman masa intestada y generan la sucesión intestada. Pero entonces ya sabemos quién es legatario. Ya sabemos ahora que el causante es la persona que transmite sus bienes. Si estamos enfatizando es porque queremos que esa conceptualización sea parte de su caudal de conocimientos en materia civil. ¿Y quién es el testador? Es la persona que otorga testamento, disponiendo de sus bienes para después de su muerte. Creo que es bueno que vean su artículo 934 y el 936. El artículo 934 nos ayuda a entender la libertad de testar que le asiste al titular de derechos. Toda persona capaz civilmente puede disponer de sus bienes por medio de testamento a favor de cualquiera que no tenga incapacidad o prohibición legal para heredar. El testador, si su código tiene esta palabra, puede corregirla, puede agregar. El testador puede recomendar a un tercero. La palabra correcta allí, de acuerdo a el espíritu o la motivación del Código Civil, el testador puede recomendar, no, el testador puede encomendar a un tercero la distribución de herencias o legados que dejare para personas u objetos determinados. Pero también hay límites de la libertad de testar. Hay límites y hay límites. ¿Y cuáles son? Los límites que regula la ley.
el testador puede disponer de bienes, pero solo tiene por límite el derecho de algunas personas para ser alimentados. Bueno, si existe algún bien grabado para garantizar el cumplimiento de una obligación o de la obligación de proveer pensión alimenticia, y el 292 de nuestro Código Civil genera la obligación del titular de garantizar ese cumplimiento, pues si existe una obligación, hay un bien afecto, límite. Ese es un límite de la libertad de testar. El testador no puede disponer de ese bien porque es el derecho que las personas tienen de ser alimentadas. Albacea. Ya vimos legatario, causante, testador, y qué bueno que usted vaya ahí junto conmigo viendo esto. Albacea. El albacea es la persona que administra la herencia mientras los herederos o legatarios toman posesión de la misma. Hay una conceptualización más, una institución más. Acción oblicua. Es el derecho que tiene el acreedor para recibir la parte de la herencia que le corresponde a su deudor. Si el titular fallece, no dispone de sus bienes y existe un bien que garantiza el cumplimiento de una obligación ante un acreedor bancario, la acción oblicua es el derecho que tiene ese acreedor para recibir esa parte, ¿ok? Que corresponde al monto de la deuda que tiene el causante, el titular, causa habiente o fallecido. Hay 3 clases de bienes en materia de sucesión hereditaria. 3 clases de bienes: bienes relictos, masa hereditaria y bienes resolubles. Bienes relictos, masa hereditaria y bienes resolubles. Los bienes relictos constituyen la totalidad de bienes de los derechos que deja el causante o el titular al momento de su fallecimiento. Bienes relictos. Mientras que la masa hereditaria son todos los bienes que deja el causante, pero ya libre de las obligaciones con deudas que el causante tenía pendientes de cancelar. Aquí, cuando hablamos de masa hereditaria, debemos de tener en cuenta el beneficio de inventario. ¿Eso qué significa? Es favor que le asiste a herederos o legatarios y consiste en que los bienes del causante se pagan sus deudas hasta donde alcance. Porque recuerde que la sucesión es la transmisión de derechos, acciones y obligaciones. ¿A quién le va a convenir tramitar o procurar un sucesorio intestado de una persona que solo tiene obligaciones? A nadie. ¿Y cómo se pagan las obligaciones del causamiente? Con una parte de los bienes relictos. Por eso es de que bienes relictos son todos los bienes que deja el causante. Pero la masa hereditaria es ese conjunto de bienes, pero ya libre de obligaciones, de deudas canceladas. Y el beneficio de inventario es el favor que le asiste al heredero o al legatario de que con los mismos bienes del causante se hacen efectivas sus deudas u obligaciones. Los herederos o legatarios no pagan con sus propios bienes deudas del causante. Lo que le decía, si solo tiene obligaciones, ¿qué sentido tiene tramitar intestado para pagar obligaciones? Bueno, vimos bienes relictos, masa hereditaria, veamos ahora bienes resolubles. Así se le llama a aquellos, o son los que deja
el causante cuando fallece, pero bajo condición, ya sea suspensiva o resolutoria. Eso lo que hace ver es que existe un testamento con condición, y esa condición puede ser que suspenda la transmisión de un bien específico o que deje sin efecto el mismo, dependiendo de la circunstancia por la cual o mediante la cual estableció la condición el testador. Muy bien, clases de sucesión hereditaria. Vemos aquí, a título universal, ya la hablamos un poquito, pero vamos a reiterar. A título universal se llama herencia y a título particular se llama legado. Las clases de herencia, o mejor dicho, de sucesión hereditaria. A título universal se llama herencia y según criterio generalmente aceptado de herencia, es concebida como el conjunto de relaciones jurídicas transmisibles de las que era dueño o titular el causante o persona fallecida. ¿Y a quién se le transmite? A las personas que la ley tiene clasificadas como herederos. La transmisión a título universal, que es igual a decir herencia, resuelve el problema relativo a que los derechos y obligaciones del causante no se extinguen en perjuicio del Estado, ni de particulares, ni del normal desarrollo del comercio de los hombres. No puede afectar ese acto hereditario, ese fallecer del causaviente. Se transmite. Por eso la transmisión a título universal o la herencia resuelve el problema relativo a que los derechos y obligaciones del causante no se extinguen en perjuicio del Estado, no se extinguen en perjuicio de particulares y tampoco del normal desarrollo del comercio de los hombres. A título universal. A título particular se le llama legado. Esta clase de sucesión hereditaria se distingue de la anterior porque se refiere a un bien específico de la masa hereditaria. A título particular, legado. Sigamos viendo. En la sucesión a título universal, el derecho de suceder, o el heredero, mejor dicho, que tiene derecho a suceder al causaviente en la totalidad o en una parte alícuota del patrimonio de este. Es decir, que hay hijos, que hay esposa, que hay nietos, etc. Y que cuando fallece el causaviente, el heredero sucede al causante en la totalidad, si es único. Y si son 5, también lo suceden, solo que en parte proporcional. Son 100 cuerdas de terreno. Es un único heredero, la totalidad de ese bien le corresponde al único heredero. Pero si son 5 herederos, a cada uno le corresponde la parte alícuota, es decir, la parte proporcional, que de 100 dentro de 5 serían 20 cuerdas. A eso se refiere. En la sucesión a título particular, sea legado, el legatario recibe uno o más bienes específicos. La sucesión a título particular o legado solo existe mediante disposición testamentaria. Bueno, como ya vimos que existe una sucesión universal y existe una sucesión particular, la universal llamada herencia y particular llamada legado. Pero veamos ahora que la sucesión hereditaria a título universal se divide en intestada y testamentaria.
Intestada cuando ya sabemos que el fallecido no dispuso de sus bienes en vida. Y testamentaria cuando sí dispuso de sus bienes en vida, puede ser parcial o totalmente. Eso ya depende de la voluntad del causabiente. Cuando hablamos de esa disposición testamentaria, nos fundamentamos en que el artículo 918, que hablamos del 917, lo vimos hace un momento, y el 918 establece que los derechos a la sucesión de una persona se transmiten desde el momento de su muerte, y la sucesión puede ser a título universal y a título particular, lo que hemos hablado hasta la saciedad. Entonces, ¿cuándo es intestada la sucesión hereditaria? Cuando no dispuso de sus bienes. ¿Cuándo es testamentaria? Cuando sí dispuso de algunos bienes. O puede ser que de todos. Y existe obligación del heredero o de los herederos de aceptar la herencia. Sí, pero a beneficio de inventario, lo que platicábamos, que si son más obligaciones, que son más responsabilidades o compromisos del causabiente, pues, ¿qué sentido tiene? Por eso es de que la responsabilidad del heredero es limitada. El heredero solo responde de las deudas y cargas de la herencia hasta donde alcance los bienes de esta para cubrirlos. El legatario solo responde de las cargas que expresamente le imponga el testador. Esa es la aceptación de herencia a beneficio de inventario. Si alcanza para cubrir, pues qué bien, hasta ahí llega la responsabilidad de herederos y legatarios. Cuando el legatario es considerado heredero. El legatario es considerado heredero cuando el causante, el causabiente o fallecido, uso siempre los sinónimos, haya dispuesto todos sus bienes relictos, todos sus derechos, bienes, acciones, mediante testamento. Y lo ha hecho mediante legados. Si todo lo dispuso testamentariamente y le asigna a cada legatario determinados bienes, en esas circunstancias, al legatario se le considera heredero. Este tema lo vimos hace un momentito porque coincidía con otro de los aspectos que ya enfocamos, pero lo pregunto de nuevo. ¿Puede el heredero disponer del derecho que tiene en la masa hereditaria? Sí, del derecho sí, pero de la cosa no. Usted, cuando es heredero, puede disponer de los derechos que le asisten, pero no puede vender cosa específica porque aún no ha sido declarado heredero, aún no ha habido una partición extrajudicial o judicial para poder disponer de cosas, bienes, fracciones específicas. Lo que sí puede hacer es disponer de derechos. Nos preguntamos, ¿qué ley rige la capacidad para suceder? Por supuesto que el Código Civil nos tiene establecida la forma para poder suceder. La capacidad para suceder se rige y está establecido en el Código Civil. Y el Código Civil, de manera taxativa, preceptúa que la capacidad para suceder se va a regir, se va a determinar por la ley del domicilio que tenga el heredero o legatario al tiempo de la muerte del autor de la sucesión. Cuando se trate de bienes situados fuera de la República. Repetimos,
La capacidad de suceder se rige por la ley del domicilio que tenga el heredero o legatario al tiempo de la muerte del autor de la sucesión, cuando se trate de bienes situados fuera de la República. Pero veamos, aquí nosotros traemos a colación el artículo 21 del Código Procesal Civil y Mercantil, que es atinente, y si lo tienen por allí, por favor, leámoslo de forma conjunta. Competencia en los procesos sucesorios. La competencia en los procesos sucesorios corresponde a los jueces de primera instancia del último domicilio del causante. ¿Qué jueces conocen los sucesorios intestados de los causantes? ¿O puede ser sucesorio testamentario de los causantes? Los jueces de primera instancia del último domicilio del causante. A falta de domicilio, al juez de primera instancia del lugar en que exista la mayor parte de los bienes inmuebles que formen la herencia. Y a falta de domicilio y de bienes inmuebles, la competencia le corresponde al juez de primera instancia del lugar en donde el causante hubiere fallecido. Ante el mismo juez deben ejercitarse todos los derechos que de cualquier manera hayan de deducirse contra los bienes de la mortual, mientras no esté firme la partición hereditaria. Muy bien. Entonces, que de ahí llegue la capacidad para suceder, el artículo 923 del Código Civil establece que allí se aplica la ley de domicilio del causante de la sucesión. Clases de herederos. Está el heredero instituido, la persona que el causante designa en testamento. ¿Heredero qué? Instituido. Aquel a quien el causante le ha asignado algún bien específico en una disposición testamentaria, en un testamento. Está también el heredero sustituto. Vamos con el instituido, vamos con el sustituto. Se le llama heredero sustituto a la persona o personas que heredan cuando la persona que el testador designó en testamento no pueda heredar, pudiendo ser por fallecimiento. Entonces allí instituyó un heredero mediante el testamento y fallece. Los herederos de él, de esta persona que ha fallecido sin disponer de lo que testamentariamente le habían asignado, los hijos de él pueden heredar a causa o por causa de fallecimiento. Formas en que puede heredar. ¿En qué forma se puede heredar? Se puede heredar por cabeza, per cápita, dicen algunos tratadistas, algunos doctrinólogos, per cápita, pero por cabeza es lo normal, y por estirpe. Por cabeza es cuando se hereda por derecho propio, ejemplo, el instituido, es decir, a quien en testamento el causahabiente le asignó un bien. Es por cabeza. Por estirpe se hereda cuando corresponde a los descendientes heredar por representación lo que le correspondería al representado. Ejemplo, el sustituto. Va. Don Juan Pérez tiene 4 hijos, todos mayores de edad. Y al momento de fallecer, cuando don Juan Pérez fallece, ya ha fallecido uno de sus 4 hijos, Juanito. Y Juanito tenía ya sus hijos, es decir, los nietos de don Juan Pérez, que es el causahabiente. Entonces, como ya don Juan falleció y antes que él murió Juanito, su hijo, el derecho de suceder le corresponde a sus nietos. Ellos entonces heredan por estirpe, es decir,
por representación. Representan a su papá en el derecho hereditario. Perdone lo coloquial, lo muy sencillo, pero es para darme a entender. Muy bien, ¿a quién se le denomina heredero repudiante y a quién el excluido? Repudiante. Repudiante es el heredero que rechaza su derecho hereditario. Hay algunos artículos ahí. Creo que sería bueno que vean, por favor, el 929 para ver si nos apoya en algo. Derecho de representación hereditaria es el que tienen los descendientes de una persona para heredar el lugar de ella, lo que hablamos de que se hereda por estirpe. Pero dice, en el segundo párrafo, igual derecho existe cuando el heredero ha renunciado a la herencia. Bueno, el que repudia, al que rechaza la herencia, se le puede llamar repudiante, rechazador, malagradecido, le diría a usted. Entonces, igual derecho existe cuando el heredero que ha renunciado a la herencia o la ha perdido por indignidad. En estos casos, los hijos o descendientes tendrán derecho a heredar representando al repudiante o al excluido. Repudiante, recuerdo que en una clase de civil hace algunos años, no muchos, el catedrático en plena clase decide preguntar, jóvenes, ¿cómo se le llama a una persona que rechaza la herencia? Usted ya lo contesta ahora. Pero un compañero que dijo ingenuo, otro dijo incauto, otro dijo descuidado, otro dijo baboso. Bueno, cada quien tenía, pero nosotros sabemos que quien rechaza la herencia es repudiante. ¿Y el excluido quién es? Es a quien el titular, a quien no se le tiene como heredero. Puede ser por indignidad, puede ser porque fue un mal hijo, qué sé yo. El artículo 924 nos habla de la incapacidad para heredar por indignidad. O sea, también puede ser excluido por indignidad, como lo tenemos establecido. Y no vamos a abarcar mucho este tema ahorita porque lo tenemos en una de las diapositivas que a continuación o en el desarrollo de la clase vamos a observar. Muy bien, formas en que se acepta la herencia. ¿En qué forma se acepta la herencia? Expresa y tácita. ¿Cuándo la aceptación es expresa? Cuando se comparece, ya sea ante notario que radica o ante un juzgado donde se radica un sucesorio intestado, y es tácita, cuando sin necesidad de comparecer ya se está en posesión de un bien que es parte de la masa hereditaria. Se empieza a realizar actos que evidencian la aceptación de esa herencia, ¿verdad? De ese derecho hereditario. Creo que es oportuno que veamos el artículo 1030, por favor, y 1031, para que, pero no nos perdamos el 1026. La aceptación de la herencia puede ser expresa o tácita, así está regulado. El heredero acepta expresamente la herencia manifestándolo al juez, como ya lo dijimos, o pidiendo posesión de los bienes o usando del título o de la calidad de heredero en instrumento público. ¿En qué plazo debe aceptarse la herencia? Bueno, pero no quiero dejar sin enfocar la aceptación tácita. Dijimos que es tomar, posesionarse, disponer de una parte de la masa hereditaria. Esa es una aceptación
tácita. Pero el 1028 lo regula. Acepta el heredero tácitamente entrando en posesión de la herencia o practicando otros actos por los cuales no tendría derecho sin ser heredero. La herencia instituida a favor de personas jurídicas menores o incapacitados será aceptada por sus representantes legales. La renuncia de la herencia dejada a menores e incapacitados deberá hacerse con aprobación judicial e intervención de la Procuraduría General de la Nación. Entonces, se trata de menores, no puede darse por aceptada la renuncia a menos que no exista la aprobación judicial. Ahora sí veamos el plazo. El término para aceptar la herencia es de 6 meses a contar de la muerte del testador, de la muerte del testador. Si el heredero se encuentra en el territorio de la República y es de 1 año si está en el extranjero. Si pasa el término de la aceptación sin que nadie se presente a reclamar la herencia, ni haya heredero a quien manifiestamente pertenezca, o de repente han renunciado los que tenían derecho a la misma, esa herencia se declarará vacante. Y por supuesto, se arregla y se dispone de conformidad con las prescripciones del Código Procesal Civil y Mercantil. Ya sabemos entonces plazos para aceptación. Las formas que se acepta el legado también es aceptación expresa y aceptación tácita. Creo que no es necesario que reiteremos esos aspectos. ¿En qué caso los legatarios son considerados herederos? Ya lo dijimos, se enfatiza que sucede cuando toda la herencia se distribuye en legados. ¿Cuál es la razón? Porque por regla general, solo el heredero responde por obligaciones del causante. Entonces, para evitar que se evadan obligaciones del causante, si se distribuye toda la herencia en legados, el legatario debe satisfacer deudas y obligaciones y así asumir el rol de heredero. Creo que el 1023 nos ayuda. Distribuida en legados toda la herencia, el heredero instituido, si lo hubiere, tendrá derecho a la 4ª parte de la herencia que se deducirá a prorrata de los legados. Muy bien. Vemos entonces en qué casos los legatarios se consideran herederos. Sigamos, niños. No tengo el hábito de decir niños siempre. Si alguno me conoce como catedrático en San Marcos, como fui maestro de educación primaria, soy maestro de educación primaria, aparte de... Pero bueno, entonces ya no niños, futuros abogados. Incapacidad para suceder por indignidad. Ahí estábamos hace un momento y les dije que íbamos a regresar porque ese es específicamente el tema que vamos a abordar. Incapacidad para suceder. ¿Quién es indigno? Es la persona que ha sido malagradecido, que ha sido injusto y que ha incurrido en algunas de las circunstancias que prevé la ley y que por esas circunstancias o por esos actos no va a poder suceder. Es situación en que se encuentra la persona que no está calificada para recibir la herencia, ni recibir el legado. Por lo que no puede tomar el lugar del causante en cuanto a bienes, derechos y obligaciones de él. Casos. Ya dije, lo tenemos anotado, pero podemos ahondar en ese tema. ¿Cuándo o quiénes no pueden suceder por indignidad? La incapacidad para heredar por indignidad son incapaces
para suceder como herederos o legatarios por causa de indignidad. El que haya sido condenado por haber dado o mandado o intentado dar muerte a la persona de cuya sucesión se trate. Lo que pensamos de terceras personas que rodean y que a sabiendas de que se es heredero pueden dar muerte al titular del patrimonio de la masa. El heredero mayor de edad que sabiendo de la muerte violenta del autor de la sucesión no lo denunciará en un mes. Y si esa es la obligación del homicida, si fuere pariente, por lo que establece la Constitución que nadie está obligado a declarar contra sí ni contra parientes. El que voluntariamente acusó al autor de la herencia de un delito que merezca por lo menos la pena de 1 año de prisión, tampoco puede suceder. El condenado por adulterio con el cónyuge del causante. Veamos que el adulterio ya, aunque no aparece taxativamente aquí, déjenme ver, vamos a buscar otro de los códigos. Ahí andamos buscando códigos para ver si nos capturamos las reformas. Veamos el 924 en otro código. Si usted tiene otro código ahí, vaya al 924, por favor, y al numeral cuarto de ese artículo 924. Yo para ver si no existe alguna reforma que yo no tenga de conocimiento en este momento. Veamos si tenemos esta observación. El condenado por adulterio con el cónyuge del causante establece: el delito de adulterio fue declarado inconstitucional por la sentencia de la Corte de Constitucionalidad de fecha 7 de marzo de 1996, dictada en el expediente 936-95. Eso significa que de manera tácita está derogada esta parte que revisamos del Código Civil, el numeral cuarto. El pariente del autor de la herencia, si habiendo estado demente y abandonado, no cuidó de él. El injusto, el malagradecido, el descuidado, el mala gente, dígale usted como sea, pero la ley dice o establece: el pariente que a sabiendas de que era demente el titular de la herencia, lo abandona y no cuida de él, de recogerlo o asilarlo, si hubiera podido hacerlo. Bueno, es indigno. También no puede suceder por indignidad el padre o la madre que haya abandonado a sus hijos menores de edad o que los haya corrompido o tratado de corromper, cualquiera que sea la edad de los hijos. Bueno, el que con dolo, con premeditación o coacción obligar al testador a hacer testamento, a cambiarlo o a revocar. El que por iguales medios impidiere a otro hacer testamento o revocar el que tuviere hecho, o suplantare, ocultare o alterare otro testamento posterior. Y quien ejerciere violencia sobre el notario o testigos para impedir el otorgamiento del testamento obrá conseguir que se teste a su favor o a favor de otra persona. No puede suceder por indignidad. Pero hay una circunstancia aquí. ¿Cuándo no aplican esas incapacidades? ¿Cuándo no aplican? Está establecido en el código las incapacidades para suceder. Pero el 925 del Código Civil establece que las incapacidades no se aplican cuando el causante así lo dispone en disposiciones testamentarias
posteriores a los hechos que las hayan producido. Aunque haya esa incapacidad de suceder, si el causante inculpa, condona, perdona y lo hace ver testamentariamente, allí no aplica la incapacidad. Muy bien, incapacidad para suceder. Muy bien, situación en que se encuentran las personas que la ley establece mismas que no estén calificadas para recibir la herencia o legado. Este temita lo anotamos porque dice esto, previendo que no se aprovechen del testador, por lo que no pueden tomar el lugar del testador en cuanto a sus bienes, derechos y obligaciones. Sí, ya dijimos que todas las circunstancias, llamémosle, la enumeración de las incapacidades para suceder están establecidas para esto, para evitar que se aprovechen de tomar posesión de bienes que le corresponden al testador, cuando la ley claramente les tiene esa limitación. Casos, veamos. ¿Quiénes tienen incapacidad para suceder por testamento? Los ministros de culto, a menos que sean parientes del testador. Repito, incapacidad para suceder por testamento. Los ministros de culto, a menos que sean parientes del testador. Los médicos y cirujanos que hubieran asistido al testador en su última enfermedad si falleciere de ella, salvo que sea pariente. El notario que autoriza el testamento y sus parientes. Además, el artículo 926 establece que el tutor, el protutor y los parientes de ellos, si no se hubiera aprobado las cuentas de la tutela, a no ser que fueran parientes del pupilo, tampoco pueden suceder por testamento las instituciones extranjeras, cualesquiera que sean su finalidad. Plazo para ejercer la acción de indignidad. El artículo 928 de nuestro decreto ley 106 establece que solo puede deducirse acción para declarar la indignidad del heredero dentro de 2 años de que el indigno esté en posesión de la herencia o legado. No se podrá intentar esta acción contra sus herederos si no se ha iniciado durante la vida de éste. No produce efecto la acción de indignidad contra terceros de buena fe. Entonces, este plazo para ejercer la acción de indignidad, que ya leímos que se trata de 2 años. Representación hereditaria. Veamos este temita. Derecho de representación hereditaria. Es la facultad de recibir la herencia en nombre de un heredero instituido. Derecho de representación. Derecho del heredero sustituto a heredar por estirpe. ¿Se recuerda que hablamos de que se hereda per cápita y por estirpe? Per cápita es por cabeza, a título directo, de titular a hijo, de padre a hijo. Pero también aquí nos habla del derecho del heredero sustituto a heredar por estirpe, por representación. Dice que es el derecho que les asiste a los descendientes de una persona para heredar en su lugar o en lugar de ella si hubiere muerto antes que el causante. Igual derecho existe cuando el heredero ha renunciado a la herencia o la ha perdido por indignidad. Entonces, si se pierde, ahí entra a jugar el papel legal el heredero sustituto. En la sustitución mediante testamento que hacen
los herederos y legatarios del causante en cuanto a la titularidad de derechos y obligaciones. Ahí se puede sustituir, la sustitución se da mediante testamentos que hacen los herederos y legatarios del causante. Muy bien, sigamos. Sucesión testamentaria. Ya sabemos que es testamento, no es malo repetirlo. Dijimos que el testamento es un acto eminentemente personalísimo, de carácter revocable, por el cual una persona dispone de todo o parte de sus bienes para después de su muerte. Y hablamos también de que hay límites del testador, recuerden, lo platicamos. Solo tiene por límite el derecho que algunas personas tienen a ser alimentadas. Y veamos ahora las características del testamento. El testamento es un acto de última voluntad, no es contrato. Es un acto de última voluntad. 935, 936. Recuerden que hablamos de los límites que ya están escritos allí. Acto de última voluntad es personalísimo y es solemne. Personalísimo porque es otorgado exclusivamente por el causahabiente, por el interesado. Oportuno es que veamos el artículo 1688, que sirve para ver este acto personal del testador. 1688. Buscamos eso en nuestro Código Civil. Si tiene 2 códigos, mejor. Y si está actualizado, excelente. El artículo 1688. Veamos, ¿por qué refiere? ¿Por qué nos refiere ese artículo? Si habla que establece como parte de las características que el testamento es acto de última voluntad, está muy bien. Personalísimo, otorgado por el interesado, perfecto. ¿Y por qué el 1688? Lo vemos. El profesional, aló notarios, el profesional es responsable por los daños o perjuicios que cause por ignorancia o negligencia inexcusable o por divulgación de los secretos que conoce con motivo de su profesión. ¿Es usted el notario que autoriza el testamento, que cartula el testamento de un causahabiente? Su obligación es ese secreto profesional. Hay hasta sentencias de la Corte Suprema de Justicia en relación a esa obligatoriedad que tenemos los notarios. Es solemne, debe constar en escritura pública, si es común abierto. Y para eso, creo que sí, que la regulación específica está en el artículo 955 del Código Civil. El testamento común abierto deberá, no es una decisión individual, discrecional, es obligatoria. El testamento común abierto deberá otorgarse en escritura pública como requisito esencial para su validez. Pueden ver o podemos ver el artículo 29, el 31, el 45 del decreto 314, que es el Código de Notariado. No lo dejemos por un lado. Veamos nuestro Código de Notariado específicamente en su artículo 29. Artículo 29. Los instrumentos públicos contendrán, y ahí está la descripción de cada uno de los requisitos que deben reunir. Perfecto. La FEM. Veamos aquí las firmas de los otorgantes y de las demás personas que intervengan.
y la del notario, precedida de la palabra ante mí. Si el otorgante no supiere o no pudiera firmar, pondrá la impresión digital de su dedo pulgar derecho y en su defecto otro. Esta es una formalidad que debe observar la escritura que contenga el testamento común abierto. Pero veamos el 31. Son formalidades esenciales de los instrumentos públicos. El lugar y fecha de otorgamiento, el nombre y apellido o apellido de los otorgantes, razón de haber tenido a la vista los documentos que acreditan la representación legal suficiente de quien comparezca en nombre de otro, la intervención de intérprete cuando el otorgante ignora el español, la relación del acto o contrato con sus modalidades, las firmas de los que intervienen en el acto o contrato o la impresión digital en su caso. Esas son las formalidades a la que nos lleva el Código de Notariado. Y veamos. Muy bien. Formalidades especiales para testamentos y otras escrituras. El artículo 42. Sí, el artículo 42 del Código de Notariado. Las escrituras públicas de testamentos, además de las formalidades generales que ya revisamos y que usted está revisando, contendrá las especiales siguientes. La hora y sitio en que se otorga el testamento, la nacionalidad del testador, la presencia de 2 testigos que reúnan las calidades que exige esta ley, fe de la capacidad mental del testador a juicio del notario, que el testador exprese por sí mismo su voluntad, que el testamento se lea clara y distintamente por el testador o la persona que él elija, y se averigüe al fin de cada cláusula, viendo y oyendo al testador, si lo contenido en ella es la expresión fiel de su voluntad. Y así tenemos todas las solemnidades que establece el Código de Notariado para la autorización de un testamento común abierto. Sigamos, por favor. Avancemos. Muy bien, seguimos con estas, el testamento, características del testamento. El testamento común cerrado puede hacerse en cualquier papel. Puede hacerse por el mismo testador, o sea, testamento hológrafo. Así se le llama, si lo hace o lo redacta propiamente el testador. Será válido siempre y cuando sea un testamento cerrado. Otra característica es unilateral. Solo puede hacerse en un acto, testamento por persona. No se permite, no se regula que el testamento pueda ser trabajado por 2 o más personas de forma conjunta. Y esa sí es una prohibición clara del Código Civil. Se prohíbe que 2 o más personas otorguen testamentos en un mismo acto. Bien, ¿es unilateral entonces? ¿Es de carácter revocable? Sí. Lo preceptúan los artículos 935, 982, 985 del Código Civil. La revocabilidad del testamento. El artículo 982. El testamento no puede ser revocado en todo ni en parte, sino con las solemnidades necesarias para testar. O sea que sí se puede revocar llenando las mismas formalidades que se observaron para su autorización. Todo testamento queda revocado por el otorgamiento de otro posterior. Sin embargo, el testador puede de manera expresa dejar vigente todo o parte del testamento, es decir, que puede ser una revocación parcial de las disposiciones testamentarias. Y reiteramos que se pueden revocar con las mismas formalidades que se observaron para su autorización. Por la enajenación que haga el testador de todo o parte de una cosa,
dejada en testamento se entiende revocada su disposición relativa a la cosa o a la parte vendida, a no ser que vuelva a ser de su dominio. Muy bien. Veamos ahora clases de revocación de testamento. Hay revocación tácita, expresa y revocación presunta. 3 clases de revocación: tácita, expresa y presunta. Tácita, por el otorgamiento de otro testamento posterior. Ya no se hace, no hay necesidad de revocarlo con formalidades, sino se hace otro testamento, el que se había autorizado o celebrado con fecha anterior, prácticamente queda revocado tácitamente. Se revoca expresamente. El testador puede de forma expresa dejar vigente todo o parte del testamento anterior, lo que habíamos platicado también. Y la revocación presunta es la que, así se le llama, cuando por enajenación que haga el testador del todo o parte de una cosa dejada en testamento, a no ser que vuelva a ser de su dominio. Revocación presunta es cuando ya confirió o dispuso testamentariamente de un bien, pero luego lo vende. Esa es una revocación presunta. Muy bien. Sucesión testamentaria, veamos ahora las clases de hijos en tema de sucesión hereditaria. Eso es bien interesante. Hijo póstumo. Hijo póstumo. Nace después de la muerte del causante. Pues se le llaman hijo póstumo. El artículo 941 del Código Civil establece que el hijo póstumo o el nacido después del hecho del testamento, si no hubiere sido desheredado de manera expresa y el testador hubiera distribuido desigualmente sus bienes entre los otros hijos, tendrá derecho el hijo póstumo a una parte de la herencia equivalente a la porción que les correspondería si toda la herencia se hubiera repartido en partes iguales. Hijo póstumo. Hijo nacido después de hecho el testamento. Está en el mismo artículo. En el testamento, para decirlo de manera clara, en el testamento se le menciona como heredero. Hijo nacido después de hecho el testamento. Si se le menciona como heredero o legatario, allí surte efectos el derecho de este hijo para suceder. Hijos expresamente desheredados, a quien el titular o el causahabiente le quita o le resta el derecho para disponer testamentaria o intestamentariamente los bienes, porque eso es lo correcto. En testamento, hijo que en el testamento se le menciona como desheredado. A X hijo no le asigno, no le lego, no le otorgo ningún bien en virtud de que fue tal y tal y tal persona para conmigo. ¿Y quién es el hijo preterido? Es el no querido. Es el que no aparece mencionado en el testamento. Hay que procurar no ser hijo preterido a ustedes. Entonces, hijo póstumo, el nacido después del testamento, el desheredado, el preterido, el hijo póstumo y el preterido no aparecen mencionados en el testamento. Solo el póstumo tiene derecho a suceder. Muy bien. Sucesión testamentaria, incapacidades para testar, formas testamentarias, incapacidades para testar. Veamos esas incapacidades para testar. Hay 3 incapacidades para testar. ¿Cuáles son? 1. Están incapacitados para testar. Cuando habla de incapacidad para testar, es decir, que el causahabiente, que el titular del derecho no puede hacer testamento, pues. ¿Y por qué? Porque sea bajo interdicción o ha sido judicialmente declarado interdicto. Segundo, porque es sordomudo. Y el tercero, porque es mudo. Entonces, el interdicto, el sordomudo y el mudo. Lo vamos a leer, no va a decir que, perdone, no es ninguna ofensa, no esté saliendo del contexto de la ley.
Usted va al artículo 945 y lo establece. El que se halle bajo interdicción, el sordomudo y el que hubiere perdido el uso de la palabra, cuando no puedan darse a entender por escrito, y el que sin estar bajo interdicción no gozar de sus facultades intelectuales y volitivas por cualquier causa en el momento de testar. Está imposibilitado o incapacitado para testar. Muy bien, ya sabemos entonces. Interdicto, sordomudo, el que haya perdido la palabra o mudo, y el que sin estar bajo estado de interdicción no gozar de sus facultades intelectuales y volitivas para poder otorgar testamento. Veamos formas testamentarias. Formas testamentarias. Están los testamentos comunes y especiales. Comunes está el testamento abierto y el cerrado. El testamento, y por eso tenemos referido el artículo 955, el testamento común abierto deberá otorgarse en escritura pública como requisito esencial para su validez. Y luego veamos que está también encerrado. Ya platicamos del cerrado y que puede ser hológrafo, se recuerda. Están los especiales. Los especiales son otorgados en circunstancias anormales y no son tan formales como los comunes. Doctrinariamente se les conoce como testamentos extraordinarios. Está el testamento del ciego, del sordo y de otros que veremos en la siguiente clase. Pero esa especialidad obedece a circunstancias que la misma ley ha regulado. Cuando hablamos de forma de testamento, al realizar testamentos hay que preguntarle al testador si ya otorgó testamento por causa de muerte anteriores. Y de ser así, habrá que hacer constar si se dejan vigentes o no las donaciones por causa de muerte anteriores. En cualquier caso, en el testamento hay que poner una cláusula donde el testador manifieste estos puntos. Es decir, si había un testamento anterior o si ya había otorgado alguna donación por causa de muerte. Si esas decisiones las deja vigentes o si esas decisiones las deja sin ningún valor. En otras palabras, si revoca esa su disposición testamentaria. Veamos dentro de los testamentos extraordinarios, después de revisada esta recomendación que hay que trabajar o hay que tener en cuenta con el testador, veamos el testamento del ciego. El testamento del ciego, la ley establece que en el testamento del ciego debe intervenir un testigo más de los que se requieren para el testamento abierto. Será leído en altavoz 2 veces. La primera por el notario autorizante y la segunda por uno de los testigos elegidos al efecto por el testador. Se hará mención especial de estas circunstancias. Y el testamento del sordo. Si es testamento abierto, deberá, recuerda, es el testamento del sordo. Si es testamento abierto, deberá leer él mismo en voz entendible, ante notario y testigos. Si un sordo quiere hacer su testamento abierto, deberá leer él mismo en voz inteligible, fuerte, el instrumento, a presencia del notario y testigos, y eso se hace constar en el instrumento. Entonces, estamos ante lo que doctrinariamente se conoce testamentos extraordinarios. Veamos. Hace un momento hablamos, y antes de seguir con estos testamentos extraordinarios, de las formalidades del testamento cerrado. En el testamento cerrado se observan las solemnidades pertinentes
prescritas para el testamento abierto, y además del testamento abierto que ya las leímos, ya revisamos, pero además en el testamento cerrado hay otras disposiciones, otros requisitos necesarios. Primero, el papel que contenga el testamento se pondrá dentro de una cubierta cerrada para que no pueda extraerse aquel sin romper esta. O sea, totalmente, por eso se llama cerrado, cubierto, asegurado. 2. En presencia del notario y los testigos y los intérpretes en su caso, manifestará el testador que el pliego que presenta contiene su testamento, y si está escrito y firmado por él o escrito por mano ajena, y si por no poder firmar lo ha hecho a su ruego otra persona cuyo nombre expresará. O sea, quien ignore leer y escribir tiene la opción de trabajar su testamento cerrado. Por supuesto que requerirá del auxilio de una persona para ello, y como no va a poder firmar, estimo, por la misma exigencia de las formalidades, que debe estar presente otra persona para poder hacer constar o firmar a ruego del testador. Muy bien. Entonces, si está escrito y firmado por él o escrito por mano ajena, y si por no firmar lo ha hecho a su ruego otra persona cuyos nombres expresará. Sobre la cubierta del testamento, es un requisito más, sobre la cubierta del testamento extenderá el notario el acta de su otorgamiento. Dará fe de haber observado las formalidades legales, y extendida y leída el acta, la firmarán el testador, los testigos, los intérpretes, si los hubiera, y la autorizará el notario con su sello y firma. Si el testador no pudiere firmar, pondrá su impresión digital, y un testigo más designado por él firmará a su ruego. También se debe incluir la constancia sobre el poder de quien queda el testamento. Eso es necesario y es parte de las formalidades que exige este código. El testador podrá conservar en su poder el testamento cerrado, encomendar su guarda a personas de su confianza o depositarlo en poder del notario. Cualesquiera de estas tres circunstancias se hará constar en el acta respectiva. Estamos con el testamento del ciego, estamos viendo el testamento del sordo, ya vimos 2 testamentos extraordinarios que así lo denomina la doctrina. Muy bien, el tiempo que tenemos es muy limitado y solo quiero ver, por favor, una circunstancia más para concluir la clase de esta tarde y dejar pendiente otros temas importantes en relación con los testamentos extraordinarios. Cuando estuvimos hablando del hijo póstumo, del hijo preterido, del nacido después de hecho el testamento, en el artículo 941 se modificó el contenido del artículo 837 del Código Civil anterior. El hijo póstumo o el nacido después de hecho el testamento tiene igual derecho que los otros hijos, a no ser que haya sido desheredado expresamente. Se supone que esa es la voluntad del testador, pues de lo contrario lo hubiera así declarado en el acto de testar.
Como la herencia pudo haber sido distribuida en partes desiguales, la ley declara que en este caso le corresponderá al hijo póstumo o al nacido después de hecho el testamento una parte igual a la que le hubiera correspondido si la distribución se hubiera hecho por partes iguales. Pero si los herederos testamentarios no fueren hijos del testador, el hijo póstumo y el nacido después de hecho el testamento tendrán derecho al 50% de la herencia si no hubieran sido desheredados expresamente. Interesante es ver que el hijo preterido se reputa desheredado. La omisión de su nombre en el testamento no siempre puede atribuirse al olvido del testador, puesto que es su padre, sino al deseo del testador de no incluirlo entre sus herederos. Tal vez prefiere ignorarlo que no aclarar los motivos de su desheredad. Son cosas o temas bien, bien importantes que tienen que ver con las instituciones que están inmersas en la sucesión hereditaria y que el Código Civil guatemalteco regula. Muy bien, estamos hasta aquí, respetables jóvenes, gracias por su compañía. La semana entrante o la semana siguiente clase, creo que es en 15 días, si no estamos mal, les vamos a esperar alguna información al respecto. Solo voy a suplicarles, por favor, que para entretenerse un poquito, realicen y resuelvan las cuestiones que están anotadas aquí en la diapositiva que les estamos proyectando. Muchas gracias por su compañía, gracias por su tolerancia, gracias por su paciencia y más que todo, gracias por dedicarse a ampliar los conocimientos o los temas que enfocamos esta tarde. Dios los bendiga, Dios los